Hablamos de la situación económica del Ecuador cuando el indicador del riesgo país tuvo un fuerte aumento durante este pasado 7 de noviembre. Se ubicó en 1.823 puntos. Se trata de un incremento de 74 puntos frente al indicador del día previo. Así, Ecuador vuelve a ser el tercer país con mayor riesgo país de América Latina, solo por detrás de otras naciones como Venezuela y Argentina. Luego de que Daniel Noboa ganó las elecciones presidenciales, este indicador había caído 93 puntos hasta ubicarse en 1.733 el 19 de octubre. Así, el país estuvo en cuarto puesto luego de Bolivia. El riesgo país es un indicador elaborado por el banco de inversión JP Morgan y muestra cómo perciben los inversionistas y acreedores internacionales la capacidad y voluntad de pago de una nación, es decir, su capacidad de endeudamiento. Cuando el indicador es más alto, refleja que los mercados internacionales perciben que la nación tiene más riesgo de caer en mora o default en sus deudas. Vamos a revisar este y otros temas de la política que va anunciando en economía el presidente electo Daniel Noboa junto a Alberto Acosta Burneo, quien es analista económico. Me acompañan esta noche en vivo y en directo. ¿Cómo está, Alberto? Buenas noches. Te saluda César García. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bien, empecemos por esta parte del riesgo país. ¿A qué crees que corresponde el hecho de esta subida durante este último día de 74 puntos? Bueno, es una combinación de dos factores. Por un lado, se produjo una caída en el precio del petróleo. El petróleo es un ingreso importante para el fisco ecuatoriano. Y por otro lado, tenemos que coincidió con la visita del presidente electo Daniel Noboa a Washington, en donde a los multilaterales les dijo que si no se elevaban los ingresos fiscales, el Ecuador podía caer en un default nuevamente en su deuda en 2025 o 2026. Esto genera preocupación, evidentemente, en los mercados y yo creo que también es parte de las causas. Entonces, la suma de los dos factores que han provocado que el riesgo país suba nuevamente. ¿Es un mensaje equivocado entonces el que da el presidente electo ante los multilaterales? Creo que sí. El presidente electo debe haber dado confianza a los mercados, asegurarles que va a hacer las cosas correctamente, que va a hacer los cambios para que la economía crezca, que va a aplicar las medidas que corresponden para poner en orden las cuentas fiscales y no ir a los mercados a lamentarse de lo que podría pasar. Sí, eso podría pasar, y es real que eso podría pasar, no ha mentido, ha dicho la verdad, pero yo creo que la función de un presidente y sobre todo un presidente responsable es evitar que eso suceda, que el país tiene que regresar al mercado de capitales, volver a ser sujeto de crédito, una vez que haya podido poner en orden sus cuentas fiscales. Es fundamental el financiamiento externo porque el país necesita hacer obras de infraestructura, necesita volver a tener obra pública y para eso se requiere financiamiento. Entonces, por eso es que es tan importante reactivar la situación crediticia del Ecuador para que vuelva a tener acceso al financiamiento. Ok, y a propósito de esto, también coincide un mensaje de la presidenta del Banco Central hablando de la liquidez para poder pagar, por ejemplo, los sobresueldos que corresponden a este periodo de cierre de año. En ese sentido, se está mostrando un país prácticamente con una situación fiscal y además de solvencia preocupante. ¿Esto es real lo que ha dicho el Banco Central? ¿No hay plata para pagar al sector público? La situación fiscal es dramática, esa es la realidad. Estamos en medio de una crisis fiscal de gran magnitud. ¿Por qué? Porque tenemos un gasto corriente imparable. En lo que va del año a septiembre, el gasto corriente sube en 1.500 millones de dólares. En paralelo, los ingresos caen en alrededor de 1.200 millones. Caen los ingresos por menores precios del petróleo, porque la producción petrolera sigue cayendo y también porque caen los ingresos tributarios. Es la receta para el fracaso. Daniel Noboa va a tener que enfrentar la situación, la crisis fiscal de manera responsable. Es una situación muy compleja y ojalá que vaya al origen del problema.
que no intente, como lo hicieron gobiernos del pasado, como lo hizo el gobierno de Guillermo Lasso, pasarle la cuenta a los ciudadanos vía nuevos impuestos sin corregir el problema de fondo. El origen del problema está en un gasto imparable, en un gasto que sube y que no necesariamente es un gasto de calidad, más bien todo lo contrario. Cada año se gasta más y en paralelo los servicios públicos se deterioran. Entonces necesita una priorización del gasto, gastar en lo importante, lo que le cambia la vida al ciudadano: salud, educación y seguridad. Segundo, gastar con calidad. Y tercero, transparencia, menos corrupción. Entonces, ese es el gran desafío a nivel de las finanzas públicas, es darle más calidad al gasto. Ahora, Alberto, a propósito de lo que comentas, en el gobierno de Guillermo Lasso se vivió uno de los peores paquetazos a nivel de la eliminación de la deducción de gastos, una reforma tributaria que fue un golpe a la clase media de este país y nunca se logró resolver este asunto tras la disolución de la Asamblea. Esto quedó ahí en la Corte Constitucional cuando se quiso regresar en esa medida. El presidente electo ha anunciado una reforma tributaria y ha asegurado que no va cargada con impuestos. Entonces, ¿en qué se centraría? Bueno, el presidente nos ha hablado de la parte bonita de la reforma tributaria. El presidente electo, Daniel Noboa, nos dice que va a crear un incentivo reduciendo el IVA para los materiales de construcción, que también quiere crear incentivos a las empresas que inviertan y generen mucho empleo. Todo eso es muy positivo, pero hay que entender que en medio de una crisis fiscal de la magnitud de la que estamos viviendo, no hay cabida para reducciones tributarias unilaterales. Tienen que ser financiadas. Es irresponsable hacer una reforma tributaria unilateral que reduzca impuestos, pero que no las compense con nada. ¿Cómo se financia una reforma tributaria? Tiene que, como contraparte, haber una reducción equivalente en gastos inútiles, en gastos innecesarios. Esa es la manera correcta de financiar una reforma tributaria que cree incentivos para reactivar la economía, pero que al mismo tiempo no complique aún más los problemas fiscales que de por sí ya son enormes. Es real que no hay recursos para pagar el 13º sueldo, es real que el Estado sigue gastando y que sigue atrasándose en los pagos. Los atrasos ya alcanzan $1.700 millones, que tiene 2 meses de impagos a los gobiernos seccionales, que no ha pagado a la seguridad social desde inicios de año. Esos problemas son una alerta. Entonces hay que ser muy responsables al momento de crear incentivos tributarios. Son importantes, son necesarios, pero siempre hay que recordar, tienen que financiarse con reducciones equivalentes en el gasto. Y si hay estas deudas que golpean a sectores sociales vulnerables, en el caso también de los jubilados, ¿cuáles serían entonces esos gastos que se deben reducir que consideras innecesarios? Lo que tiene que hacer el Estado es una revisión de los procesos. Primero, hay unas instituciones del Estado que no agregan valor. Instituciones que no están en las ramas prioritarias. Lo prioritario es salud, educación y seguridad. Lo que está fuera de esas ramas hay que revisar si tiene una razón de existir. Esa es la manera más fácil. Hay ciertas instituciones que se pueden eliminar por completo. Y por otro lado, dentro de las instituciones, incluso de las instituciones prioritarias, hay que revisar qué procesos sí agregan valor y cuáles no. Por ejemplo, en un área tan importante como la educación, el que se gaste en una cantidad de papeleos y trámites inservibles no agrega valor a la calidad de la educación. En cambio, esos recursos deberían liberarse para poder destinar a lo que sí agrega valor, a invertir en un nuevo pensum educativo, en la calidad del material didáctico, en la capacitación de los profesores, en los sueldos de los profesores. Hacia allá tienen que ir más recursos. Entonces, este es un trabajo que se tiene que hacer a nivel de los procesos del sector público. No es un tema fácil, requiere una revisión y analizar incluso en las áreas prioritarias qué cosas sí están agregando valor y qué no, para poder ir mejorando la calidad del gasto, que el gasto vaya a lo que le cambia la vida al ciudadano. Y si vemos que a nivel del sector público hay infinidad de trámites y de gastos que no le están agregando el valor al ciudadano, en donde se puede liberar recursos para destinarlos a lo que sí le sirve al ciudadano. Gracias, Alberto Acosta Burneo, con este análisis. Veamos cómo el presidente afronta toda esta cantidad de problemas de un país, al menos en el ámbito financiero, realmente en una crisis que tendrá que enfrentar de forma prematura y en un corto lapso. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias.